problema, que es un problema que se resuelve a largo plazo. Esto no es como la tarjeta de unión social, que uno encuentra un hogar con estimadas carencias alimentarias y puede dar rápidamente una respuesta, buena o mala, suficiente o insuficiente, pero finalmente es una respuesta, que es otorgar una tarjeta de seguridad alimentaria. Eso no es así en vivienda, y las respuestas van a un ritmo diferente al de la necesidad. El quinto es el sistema de cuidado, que ya habló Matías, y finalmente el sexto y último es la seguridad alimentaria, que es el que menos tiene que ver de estos 6 ejes estratégicos con nuestro. Y finalmente, y sí quiero decir que este esquema, digamos, de prioridades y estos rezagos, como dije al principio, no nacen de un día para otro. Ya en el año 98, recordemos que el año 98 no había empezado la crisis 99-2002. Yo insisto con que hablar de la crisis del 2002 es un error político y conceptual. Político, porque es pensar que la crisis fue simplemente un desarranque bancario, y conceptual porque la crisis empezó en el 99 y el mal manejo del gobierno de la época simplemente la modificó, ¿no? Entonces, aunque demore más en decirlo, la crisis 99. En el 98 no había empezado, y ya la pobreza infantil había crecido respecto al año 90. O sea, ya el problema, digamos, de la pobreza infantil y adolescente ya era un problema en el medio de una década de crecimiento. Desde el 90 al 98 la economía creció 35% en los 8 años. O sea que el argumento de que ahora nos va bien, distribuimos, y mejoró el desempleo, mejoró la pobreza porque por los factores de crecimiento, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para que la economía crezca y distribuya hay que tener voluntad política. Y en el 98, repito, el desempleo era 10%, el salario real estaba estancado y la pobreza infantil y adolescente había aumentado. Entonces el problema es estructural, proviene en realidad de una forma de crecer. El modelo concentrador y incluyente, y finalmente, el último punto que quería plantear es ahora sí, ya tratando de llevar los 5 criterios teóricos de la reforma social, los 6 ejes estratégicos y la mirada de la estrategia de vida y convivencia, a dónde están nuestros principales desafíos en materia de política de juventud, que lo resumió muy bien Matías. Y yo simplemente quisiera destacar 3 cosas nuevamente, o 2 nuevamente, y dejar para el final una que me parece la más importante. Por un lado, los 2 pilares de la educación y el trabajo, ¿no? La reconstrucción de estos valores y el desarrollo de políticas que tiendan a restablecer la igualdad de acceso al trabajo y la igualdad en el acceso a combinación de ciclos educativos. Esto es una propuesta no Mides, el Mides es aquí tan solo el que, mirando la coordinación de toda la política social, ayuda, digamos, a establecer estas políticas. Básicamente las políticas educativas son de la ANEP, nosotros estamos ayudando a mirar la dimensión social de la política educativa, y en el caso del trabajo es una política del Ministerio de Trabajo, y nosotros ayudamos a mirar la dimensión social del acceso a la formalización y a la capacitación. Por eso la propuesta que hacía Matías de que debemos ir a un sistema único de formación profesional, dejamos de embromar si la educación es formal, si es informal, esas discusiones que son de un pasado que ya tenemos que superar. Lo que importa es la capacitación, y lo que importa es que haya un sistema único. Para algunos será posible un sistema de formación, será posible un acceso a una capacitación rápida porque sus necesidades así lo ameritan, y otro podrá hacer una capacitación más larga, y otro podrá terminar en la universidad, y otro podrá terminar en la educación terciaria técnica y donde sea. La experiencia del CURE en Maldonado de la universidad mostró que cuando se rompen los mitos de la educación formal tradicional, hay gente dispuesta, docentes y estudiantes, a encaminarse por ese lado. Creo que es una de las experiencias más exitosas que tenemos en materia de repensar la educación. ¿A quién se le iba a ocurrir que alguien iba a estudiar paisajismo, o que iba a estudiar una tecnicatura en turismo, o que nosotros decíamos la gente iba a estudiar abogacía, contador o economista, por lo que somos nosotros? Me parece que ahí hay un traverso. Termino con lo que para nosotros es lo más importante. Lo más importante de un proyecto de jóvenes es la participación política. Ese es el punto más
más importantes, sea en un ámbito estudiantil, sea en un ámbito sindical, sea en un ámbito barrial. Por eso Obra Joven, el fondo que lanzamos ayer con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que los jóvenes decidan qué cosas vale la pena invertir en infraestructura, para que, sobre todo en las localidades más alejadas, ayuden a quedarse, digamos, en esos lugares. O sea, lo que queremos es que los jóvenes participen en la política, que los jóvenes sean parte sustancial del modelo de sociedad que estamos construyendo. Y por eso, varios de los programas, Matías nombraba uno que para mí es paradigmático, que es como lo que uno quisiera que se replicara por todos lados, que es más centros, digamos, ¿no? Centros educativos abiertos, donde la comunidad y los jóvenes, fuera de los horarios curriculares, se juntan, digamos, ¿no? Podrán ser eso, podrán ser una variación de eso, pero lo que queremos es proyectos en donde el esfuerzo esté concentrado en los jóvenes participando políticamente, ¿no? En la gestación no solo de su destino, sino el destino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que hoy que se va a discutir estrategia, pongamos el acento no en lo que nos pasa hoy ni nos pasará mañana, sino en cómo queremos ver el mundo de mañana. Muchas gracias, Daniel. Y cerrando esta mesa de apertura, le damos la palabra a Diego Canepa, prosecretario de Presidencia de la República. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estaba comentando a Luis, daba la suerte de hablar después de Daniel, es que no te queda, siempre no te queda mucho. Le había pedido a ver si podía cerrar Daniel. Y creo que Matías, cuando escuché a Matías, le decía a Daniel, no sé qué voy a hablar porque ya ha dicho casi todo Matías, y ahora escuchando a Daniel, que ratifico cada una de sus palabras, que no porque haya sido extenso, sino porque creo que sintetizó, aunque lleva un tiempo, la visión que tenemos de la mirada estratégica con respecto a la discusión de juventud, inmerso en una mirada estratégica hacia el país que tiene este gobierno y que trasciende este periodo de gobierno. En primer lugar quiero agradecer, porque me parece importante, entre otros los sombreros que yo tengo como presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Uruguay tiene en este tipo de trabajo con la juventud un ejemplo de cooperación muy importante, tanto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, como con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos presente acá su representante del país, quiero agradecer, y también la OIJ, la presidenta de Luis, de relación de lo que ya nos explicó, que siempre ha cumplido un rol clave en dar un marco de apoyo al INCU, no en este periodo, sino de otros periodos anteriores. Y también agradecerle públicamente, ante todos ustedes, no al ministro solamente, sino a Matías, a su equipo, porque mucho de lo que se ha avanzado en este periodo de estos años se lo debemos al esfuerzo, al trabajo y a la capacidad de instalar temas que son siempre nombrados en los discursos, pero son difíciles de aterrizar en políticas públicas concretas. Es mucho más fácil hablar de jóvenes que identificar cuáles son las políticas públicas específicas que tenemos que hacer para jóvenes. Es mucho más fácil decir que es un problema para todos en un discurso al pasar, y seguramente todos lo van a aplaudir en el auditorio, que reflejarlo en políticas públicas que articulen otro tipo de políticas que están con desafíos diferentes, pero que tienen que tener una mirada transversal de juventud, que ha sido mucho más difícil de instalar que otras miradas transversales que género, por ejemplo, que se han instalado con otro tipo de políticas, y que tenemos un desafío importante en Uruguay. Yo voy a hablar de los debes, porque el haber, Daniel, ha sido muy importante en decirlo. Seguimos teniendo un desafío importante en transversalizar nuestra política con una mirada de juventud. Y en este país es dramático el poder hacerlo, porque la confirmación que tenemos es que ya no es que somos un país de viejos, vamos a seguir siendo un país de viejos, por un tiempo largo. Es lo que hemos decidido, no es un problema de voluntarismo. El país es un país de viejos y va a seguir siendo un país de viejos. Por lo tanto, la mirada de políticas públicas integrales, como decía Matías y Daniel, y que son una obsesión de este gobierno, articular las políticas públicas y generar mayor calidad en las políticas públicas que llevamos adelante, y la especificidad que tenemos en la política de juventud, son algo clave. Porque si hoy un niño es un tesoro, visto lo que hemos decidido, como dice Pepe, hemos decidido ser pocos, vamos a tener que ver si decidimos ser buenos. Si cada niño es un tesoro, cada joven es un proyecto que tenemos que generar un marco para que se pueda desarrollar dentro de sus capacidades, de sus potencialidades y de lo que quiera poder ser, como decía Matías muy bien. Para nosotros generar políticas públicas que generen un marco posible de desarrollo de oportunidades es clave, pero tiene un límite. Matías decía algo que yo comparto profundamente, yo no tengo los minutos lamentablemente para poder callarme, algo que me interesaría mucho, que es que la política pública, y la política en definitiva, es ayudar a la búsqueda de la felicidad. Suena muy grandilocuente,
pero hay que empezar a decirlo porque es la verdad. Uno está en esto porque quiere generar las condiciones para que colectivamente encontremos un marco común para poder vivir definitivamente el tiempo que nos toca estar arriba de esta tierra de la manera más feliz que podamos. Pero eso no tiene un límite, las políticas públicas no resuelven todo eso. El Estado y la política van a resolver los problemas de cada uno de nosotros. Primero porque no es posible y segundo porque no es deseable. Ni es posible porque no todo se puede definir de la política pública, ni es deseable porque hay opciones que libremente debemos tomar y debemos hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Parte de ser joven es aprender a tomar las decisiones y hacerse cargo de sus propias decisiones. Y ese es parte del proceso que todos vivimos, que todos tenemos que asumir y que todos tenemos que vivir. Pero ¿cuál es lo que hoy estamos llamados en este seminario, en este mes de la juventud? Para mí es clave transmitirle de la Presidencia de la República que es muy importante poder tomar un tiempo de reflexión y discutir entre quienes tienen compromiso en la acción. Porque no todos los jóvenes van a estar presentes en esta discusión, también es una quimera, para mí es una gran mentira política decir queremos que todos participen, van a participar los que siempre participaron, o van a participar, queremos participar mucho más, pero siempre hay un grupo que tiene o mayores intereses, mayores capacidades, o muchas veces se siente más involucrado por necesidades que tiene que satisfacer. Y ese grupo que es con visiones, con gente que tiene en la sociedad civil, con gente que está más vinculado a la militancia política, como decía Daniel, que es clave para poder darle continuidad a un proyecto de cambio, tenemos que discutir con una perspectiva de tiempo, y me parece que una década o 13 años, porque en realidad 2025, o sea 13 años, pero es un plan 2015-2025, es una mirada razonable. En primer lugar porque yo ya no lo soy, pero ninguno de los que están acá dentro de 13 años van a ser jóvenes. Y es muy importante que discutamos lo que queremos construir en la perspectiva generacional que tenemos y que tienen ustedes, porque cada día más se acortan los periodos generacionales. Antes había periodos generacionales de 20, 25 años, eso es cada vez más corto porque hay chiquilines de 20 años que no entienden a los de 13, hay chiquilines de 20, y hay jóvenes de 25 que ya no entienden a los de 18. Antes era más lento el proceso de desenganche de otra generación. Y hoy a mí me parece muy importante este encuentro, decía Matías, voy a tener que repetirlo, el encuentro de la política y la academia. Este es un divorcio complicado en la política pública, no solo a nivel de juventud, es un divorcio difícil. Cuando la academia se pone en una torre de marfil solamente a hacer una especie de fiscal de la política pública diciendo lo que hay que hacer o lo mal que se hace, y los políticos que nos defendemos la técnica diciendo que como no tienen responsabilidad no entienden lo que pasa, y por lo tanto muchas veces tendemos a desvalorizar las capacidades que tiene una mirada de la academia de los técnicos para tomar decisiones. Ni un extremo ni el otro. Es imposible tener política pública de calidad sin capacidades técnicas que lo sustenten, y es imposible tener política pública de calidad sin liderazgo político que interprete el momento histórico para ver cuáles son las condiciones de avance que tenemos para dar los pasos y los consensos sociales necesarios para construir esos pasos que se debe tener para generar una política exitosa. Si no, lo único que vamos a tener son políticas muy lindas, entre cuatro paredes, convencidos en un seminario que no vamos a poder aplicar porque no hay mayorías sociales que estén en condiciones de aceptar esa política pública o de internalizarla. Porque una política pública tiene futuro cuando deja de depender de una persona o de un grupo de personas y se transforma en carne en la gente, y por lo tanto, pase lo que pase, esa política va a ser defendida por un colectivo. Y ahí engancho con otro tema que para mí es clave, lo colectivo. Los proyectos personales no están tocados directamente por una política pública o por el marco que podamos generar. Sí podemos crear un marco para que se puedan desarrollar las oportunidades para quien quiera tener un proyecto de vida, que tiene que tener un proyecto de vida y entusiasmarse con ese proyecto de vida que sea Matías. Pero lo más importante es reivindicar los proyectos colectivos. Los proyectos colectivos en definitiva somos la sociedad. Una sociedad convive, lo decía muy bien Daniel, en lo que el presidente nos llamó la reflexión, y que luego estamos trabajando todos para poder, en distintos aspectos y distintas realidades, saber cuáles son eso que es lo obvio, que es la convivencia obvia, que es no solamente la tolerancia del otro, sino la vida con el otro, y también el dar un paso más, el reconstruir el tejido de saber que la felicidad de uno, que es lo que en definitiva decía Matías, todos esperamos, también va a depender de la construcción de la felicidad del otro, porque no hay felicidad aislado del planeta, porque es imposible, porque sabemos desde hace muchísimo tiempo, tampoco lo inventimos nosotros, que somos un animal político y gregario por naturaleza, y por lo tanto sabemos que necesitamos del otro, construir desde la política las redes que nos permitan revalorizar lo colectivo, y lo colectivo no es solamente la transformación social a partir de lo político, que es un elemento clave, pero es mucho más que eso, es revalorizar lo colectivo, es saber que nuestro destino, nuestro futuro está atado también interdependiente a cómo nos vaya colectivamente como sociedad. Después, para bajar a tierra, tenemos algunos desafíos muy grandes.
sobre este tema. Se han hecho muchas cosas. El Plan Nacional de Juventud, que es un paso muy importante porque por primera vez nos permitió un debate muy amplio y ver temas concretos. La ley de empleo juvenil que va a ir en las próximas semanas al Parlamento no es el primer intento, pero es focalizar en un momento en que en el país no es uno de sus problemas centrales el desempleo, pero sí en la focalización en donde tenemos el problema de empleo, que lo seguimos teniendo en jóvenes y en mujeres jóvenes fundamentalmente, y tenemos que tener políticas públicas específicas y muy claras, porque no son cualquier jóvenes. Porque los jóvenes que estudian ingeniería y tienen 20 y pico de años no tienen este problema. Tenemos que segmentarizar e identificar claramente dónde hay problemas vinculados a los temas etarios y a los temas de juventud o a otro tipo de problemas que tienen que tener, por eso la integralidad de políticas. Como decía muy bien Daniel, las desigualdades nacen desde el comienzo, tenemos inequidades que tenemos que resolver con un pool y una materia, yo diría una caja de herramientas de políticas públicas, pero debemos entender que es verdad que hay problemas específicos generacionales y transversales a los jóvenes que deben atravesar el resto de las políticas públicas que tenemos en Uruguay. Tenemos un problema de visibilidad de las políticas. Yo digo, es excelente el trabajo que tiene este equipo de INJU, en mi opinión, no solo personal, en la opinión de la presidencia, lo he hablado con el presidente, lo he hablado con el ministro. Tenemos una cantidad de batería, ¿por qué no tenemos una visibilidad mayor? Que no es solamente hacer campañas en la televisión o en los diarios o salir en la televisión. Tenemos un problema de llegada al reconocimiento de esto como algo propio. Y eso no es una materia solo del INJU o de un ministerio, es un tema del gobierno. Nosotros tenemos que priorizar el tema de los jóvenes como algo clave en la agenda de la política pública del Uruguay en los próximos 2 años y seguramente para el próximo gobierno. Porque los datos nos demuestran que tenemos un problema importante. No es que somos pocos, solamente son pocos los jóvenes, es que tenemos un problema que la tendencia cada vez es preocupante en cuanto a la reconstrucción de las posibilidades y de las oportunidades que vamos a poder tener cuando tenemos una realidad etaria, una realidad de composición de la sociedad en Uruguay que es muy diferente al resto de América Latina. Solo podemos hablar con Luis, nos podemos mostrar con la OIJ tiene otro tipo de problema. Nosotros no tenemos el problema de la sociedad que tiene el 70% de jóvenes menores de 25 años. Y si queremos no podemos pensar especificidades para Uruguay pensando que vamos a tener el mismo tipo de problemas que otros, cometeremos un error, porque nosotros tenemos una realidad realmente diferente. Por último, porque no quería aburrirlo, me parece muy importante, y yo creo que en definitiva lo decía Daniel muy bien, no voy a hablar de las leyes que hemos enviado, el tema ahora de la legalización de la comercialización o de la comercialización y producción de la marihuana, porque yo voy a hacer una opinión personal, que no representa al gobierno. Yo creo que uno de los errores graves a veces es para identificar a los jóvenes transformamos temas en temas de jóvenes. Y yo creo que eso es un error, hay temas que son de la sociedad. La legalización de la marihuana no se está haciendo porque es una demanda de los jóvenes, quiero decirlo acá, porque es lo que pienso, se está haciendo porque es una necesidad de entender que hubo un fracaso en una política determinada, después de 40 años de evidencia de una política pública que tiene que modificarse, hemos tenido, me parece, el presidente ha tenido el coraje de decidir dar un paso en un debate que es obvio a esta altura, porque debe ser de las pocas políticas públicas que la evidencia nos demuestra la realidad de que no hay cambios e insistimos en la misma política de hace 40 años. Lo sabíamos, lo decimos en los discursos, ahora que estamos en el gobierno tenemos la posibilidad de mandar un proyecto de ley, creo que hay una coherencia muy grande de este gobierno de entender de que por lo menos hay que abrir el debate a otro tipo de posibilidades de política pública. Pero aquí hay temas de jóvenes que pasan por otro tipo de identificaciones. Ha cambiado mucho Uruguay, gracias en general a los más jóvenes. Cuando se habla en la murga del nuevo Uruguay, todos nos hemos visto durante 2010 por la alegría que tuvimos en 2010-2011 y lo asociamos a la mejora de la situación económica. Es que hoy, y a la perspectiva de que tenemos 7, 8 años, no solo de crecimiento, sino de mejora de la redistribución, es porque es verdad, el país está mejor y hoy sabemos que podemos estar mejor en el futuro y hoy sabemos que depende mucho más de nosotros mismos. Por lo tanto, termino diciéndoles, esto es un seminario muy importante para nosotros. Queremos escuchar, tener la oportunidad de que ustedes tengan de escuchar gente que tiene el expertise, que conoce estos temas, que puede darnos una mirada de la perspectiva de la política, de la perspectiva de la gestión, de la perspectiva de la sociedad civil, de la perspectiva de la visión internacional, pero en definitiva los desafíos van a estar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe y tiene dentro del rol que cumple el enorme, yo diría, desafío de saber que nada va a cambiar si no hay un compromiso que sea un compromiso de vida. El compromiso de vida es con lo colectivo, es con lo público. La palabra público viene justamente es una palabra derivada de la visión de la polis, de la ciudad, o sea, de la comunidad, de lo que era el encuentro de todos. Y bueno, el compromiso cuando uno está en lo público es el compromiso con todos, es el compromiso con
no con la suma de las partes, sino con eso que es más que la suma de las partes, que es una sociedad, que es un colectivo. Dentro de ese colectivo tenemos que identificar que una de las prioridades que tenemos que hacer visible, que tenemos que transversalizar la política, que es el desafío que les queda, Matías, a todos como gobierno, es que el puntapié inicial de encontrar una jerarquización mayor y una visibilidad mayor de la política que llevamos adelante seguramente sea este mes de la juventud y este seminario que los felicito por su organización y que espero que tengan 2 días, que podamos después tener insumos muy importantes para los debates que tenemos por delante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, antes de realizar una brevísima pausa para el café y posteriormente retomar con la primera mesa sobre institucionalidad en juventud, que va a ser conducida por Virginia Varela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,